En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el nuevo ciclo que se abre en el Vaticano a partir de la muerte del Papa Benedicto XVI y los retos que le quedan por delante al Papa Francisco en lo que le quede de papado. Para analizar todo ello nos acompañan en este estudio tres invitadas. Marilor Sala, docente investigadora experta en estudios latinoamericanos. Bienvenida, Marilor. Buenos días, gracias por su invitación. Ivonne Sánchez, compañera de la redacción de RFI. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Y Lamia Gualalú, periodista independiente, autora del libro Jesús te ama, la ola evangélica. Bienvenida, Lamia. Hola, es un gusto estar aquí con ustedes. Y en duples también nos acompaña nuestro corresponsal desde Roma, Federico Giuglia. Bienvenido. Encantado de estar con ustedes. Nuevo ciclo en el Vaticano y nuestro asunto en Primera Plana. La muerte del Papa emérito Benedicto XVI, el primer papa que renunció al cargo en 7 siglos, dando lugar a una insólita convivencia entre dos papas, deja un panorama incierto en el futuro de la Iglesia, con múltiples interrogantes para lo que le quede de papado a Francisco. El auge de posturas ultrarreligiosas que intentan marcar agendas políticas ultraconservadoras en varios países, la pérdida de fieles en un granero como era América Latina en favor de los evangélicos, los casos de pederastia, pero también tensiones entre corrientes de la Iglesia conservadoras y progresistas, al menos en la jerarquía. La pregunta que hay de fondo de todo esto es cómo revertir la pérdida de influencia de una institución como la Iglesia. Hay un cambio de ciclo demográfico que afecta también a la religión. Muchos analistas apuestan a que el sucesor de Francisco podría llegar desde Asia o de África, muestra del sentido de revulsivo que estaría buscando el Vaticano. Repasemos algunas portadas de prensa. Diario La Croix dedicaba esta portada a Benedicto XVI por su muerte a los 95 años. Dice el rotativo que pasa la historia por su condición de teólogo y por su llamativa renuncia que pilló por sorpresa a la Iglesia. Una renuncia que en su momento fue recogida por portadas como esta del periódico en 2013. Tira la toalla. Entre los retos de esta etapa para la Iglesia está la pérdida de fieles. Artículos como este del diario El Mundo retratan cómo la ola de evangélicos se expande por toda América Latina. La pregunta que se hace la Iglesia es, Marilor, si el caso del Papa recién fallecido podría repetirse o si habrá una especie de caso único. ¿Qué hará Francisco y cómo encara lo que le quede de papado? Yo creo que el Papa Francisco es una posibilidad que le queda. Efectivamente, ha dicho que si le abandonan las fuerzas. Si le abandonan las fuerzas, es algo que puede hacer. Sin embargo, lo que no quería él es que hubiera 2 papas eméritos. Ahora es una posibilidad, pero está en buena salud, mejor salud, digamos, que Benedicto XVI a la misma edad, porque cuando renunció, Benedicto XVI tenía su edad. Ivonne, el antecedente impulsa el debate, es decir, ¿qué hace un señor de 85 años como Francisco al frente de una institución que necesita revitalizarse? Nos podríamos preguntar. Yo creo que el Papa, bueno, esa es mi opinión personal, yo creo que él no se pone esa pregunta. Él también él dice, bueno, hay ciertas reformas que él empezó, muchas reformas que empezó y bueno, va a seguir adelante en silla de ruedas o no, y me imagino. O sea, conociéndolo no creo que va a ser igual que el Papa Benedicto, pero de qué manera, etcétera, no lo sé. Yo no tengo una bolita de cristal para decirlo, no sé. Uno de los principales retos que le quedan a Francisco por delante, Lamia, es sobre todo recuperar el terreno de influencia, el terreno perdido en lo que antes era un granero de fieles como era América Latina. Ya el título de su libro es claro, Jesús te ama, la ola evangélica. Vamos a ir descubriendo a lo largo del programa los factores fundamentales que han impulsado esa ola evangélica. Bueno, de hecho, los evangélicos llenaron un vacío. Tienen una acción con los más pobres, con temas como la violencia doméstica, las drogas, el alcohol, y están muy presentes en las favelas, las villas miserias, dependiendo de cómo se llama en América Latina. Entonces, de hecho, la Iglesia Católica ya no está en estos lugares. Y la pregunta es ahora cómo volver, si es aún posible, o cómo de hecho trabajar en esta situación. Luego nos vas a contar más cosas sobre ese proceso de cómo ha ido rellenando los huecos que había dejado el catolicismo, muy interesante en los evangélicos. Corresponsal en Roma, Federico Giuglia, nos preguntamos, la muerte del Papa Benedicto XVI cierra un periodo histórico en la Iglesia. ¿Cómo queda ahora esa batalla soterrada entre la corriente conservadora y la aperturista? El grito de batalla se oía después de pocas horas de la muerte de Benedicto. Su secretario personal, Padre Georg, declaró a un diario alemán que la medida tomada, el decreto en el 2021 tomado por Francisco para limitar el uso del latín en la misa fue algo que le rompió el corazón a Benedicto, lo dijo textualmente. Este tema es un tema
muy, digamos, que no es el tema solo de Padre Georg, es de todos los conservadores. Y no es un detalle, el latín es una raíz de la Iglesia católica, apostólica y romana. Por otra parte, la corriente progresista o reformista siempre dijo que Benedicto era el papa del no. No entendía la modernidad, no entendía los problemas sociales. Cuando era sobre todo el brazo derecho de Papa Wojtyła, fue contrario a los teólogos aperturistas en América Latina, combatieron junto con Papa Wojtyła la teología de la liberación. Estas son dos caras que siempre estuvieron en la Iglesia. La novedad es que esta vez el conflicto es más claro y que los conservadores no reconocen a Francisco la voluntad y la capacidad de ser el resumen de las dos caras de la Iglesia. Ya ven que a lo largo del programa vamos a ir tratando las diferentes aristas que tiene este nuevo ciclo abierto en el Vaticano, los retos de Papa Francisco, el antecedente de Benedicto XVI. Y Marilor, le pregunto, a propósito de lo que nos contaba el corresponsal, ¿la tensión entre las dos partes de la Iglesia es una imaginación o está apoyado en datos? Es decir, este choque larvado entre aperturistas y el sector conservador, ¿hasta qué punto hay literatura, hasta qué punto hay imaginación, hasta qué punto hay Netflix y hasta qué punto hay realidad? Bueno, yo no estuve en el Vaticano, pero, por ejemplo, Jean-Louis de la Bessière, que fue el corresponsal de la AFP en el Vaticano, habla de esto. Es una realidad. Sin embargo, yo creo que hay caricaturas también. Es decir, que una corriente conservadora siempre la hay. Lo que pasa es que, efectivamente, hay una tradición que se rompió un poquito con Vaticano II y hay gente que quiere seguir con la corriente anterior. Ahora, hoy en día, hay otra corriente que se vuelve más tradicionalista o más conservadora porque ve que hay como una pérdida de valores y quiere recuperar estos valores. Y esto se ve incluso en católicos jóvenes. Entonces, el Papa tiene que tratar de manejar todo esto y la postura de Francisco es interesante, es tratar de integrar la diversidad dentro de una universalidad. Lo que hizo también Benedicto XVI, porque tendió la mano hacia los partidarios de Monseñor Lefebvre, con su motu propio de 2018. Pero luego Francisco puso el veto, por ejemplo, a tendencias más conservadoras como las del cardenal Sara en Guinea, que quiso, por ejemplo, volver a una misa, incluso dando la espalda a los fieles. Y eso para Francisco no es posible. Hay límites. ¿Cómo ve Ivonne esta tensión entre las corrientes de la Iglesia? Lamia. Quería insistir sobre algo. Hoy cuando se habla de conservador, uno piensa en la agenda de género, matrimonio igualitario y todo. Hay también el tema económico y, por ejemplo, en América Latina fue eso lo más importante. O sea, la teología de la liberación cuando perdió en América Latina era la acción social de los padres, de los bispos y todo. Y en aquel entonces, que sea el Papa Benedicto o Juan Pablo antes, la idea era la lucha contra el comunismo. Entonces, no era tanto el tema de estar contra el aborto, esto siempre fue y al final no cambió tanto. Exacto. Pero lo que sí ha cambiado es eso, es pensar, ¿podemos ayudar a los pobres o nos ponemos al lado de los élites? En América Latina, los que estaban al lado de los élites han ganado y eso ha abierto la puerta justamente a los evangélicos. Ivonne. Sí, bueno, yo pienso que es mucho más sutil, es decir, que no es que Ratzinger sea el papa conservador y que... Sí, eso es un poco la caricatura que a veces, de la que a veces hemos abusado los medios. Yo creo que es más bien la corriente conservadora de la Iglesia ha querido apropiarse del Papa Benedicto XVI, diciendo cosas que él no decía, ¿no? Como que acabas de mencionar a este obispo Sarras, que hay una portada del libro donde decía, por su autoría de él y del Papa Benedicto XVI, y además ponían Papa Benedicto XVI, y después el Vaticano tuvo que desmentir que en realidad no había escrito nada el Papa Benedicto XVI. Entonces, es mucho más complejo, es decir, están precisamente, como decía Marie-Laure, los que quieren regresar a la antigua misa antes del Vaticano II, y yo pienso, yo no sé qué tanto realmente es cierto que el Papa Benedicto XVI estuvo tan triste como dice su secretario personal o cuando hubo este motus proprio. Porque muchos le hacen decir al Papa emérito cosas que quizás nunca dijo. Claro, hay muchas voces que denuncian cierta
caricaturización, como estamos viendo, Marilor, de lucha entre bandos, que ni Francisco era tan aperturista en cuestiones o es tan aperturista en cuestiones troncales, y que fue precisamente Ratzinger quien hizo buenos diagnósticos de lo que sucedió en la Iglesia. Bueno, Ratzinger sin duda pasará como uno de los grandes intelectuales que hemos tenido, no solo de la Iglesia, también del siglo XX, ¿no? Sí, era un gran intelectual y tiene este genio del pueblo alemán, es decir, esta capacidad en tomar perspectiva, tener un pensamiento muy filosófico. Siempre quiso relacionar la fe y la religión, era una articulación muy importante en su pensamiento. Y claro, hubo muchas caricaturas. Por ejemplo, él estuvo siempre a favor de... Para él, la doctrina social de la Iglesia es muy importante. No hay paz sin justicia social. Eso siempre lo dijo. Y Francisco, también hay caricaturas y quizás esperanzas que no sean fundadas, porque él no va a cambiar la doctrina, yo pienso. Lo que cambian son el estilo y el método de Francisco. Corresponsal en Roma, Federico. Francisco deberá lidiar en soledad con las amenazas que continúan llegando desde el seno de la institución y terminar las grandes reformas que prometió cuando hace 10 años sucedió a Joseph Ratzinger. ¿Cuáles son sus prioridades en lo que le queda de papado? Cuando fue elegido el 13 de marzo de 2013, casi 10 años atrás, Papa Francisco dijo estas palabras muy lindas. ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Yo creo que la pobreza sigue siendo una prioridad para Francisco. La otra es el tema de la paz en el mundo. La guerra de Putin, que Papa Francisco muchas veces definió y repitió como guerra repugnante, guerra repulsiva, es un tema que lo amargó muchísimo. Entonces yo diría que las prioridades son las prioridades de la doble P, paz y pobreza, y son prioridades para él más importantes aún digamos, de la guerra del poder, de los conflictos, de todo lo que está pasando y que pasará en el Vaticano y en la misma institución. Paz y pobreza como objetivos de lo que... Totalmente de acuerdo. Él se llama Francisco, ¿no? Y siempre lo ha explicado, que es para no olvidarse de los pobres. Y además él viene de la teología de la pobreza, del pueblo, que es una pequeña rama de la teología de la liberación. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con el corresponsal. Y las reformas que ha tenido que hacer, el orden que ha tenido que poner en el Vaticano, eso es pues porque es el patrón de la Iglesia, pero totalmente de acuerdo en esos dos aspectos. Vamos a hacer una pequeña pausa en este punto y a vuelta vamos a seguir analizando, si les parece, cómo ha ido robando el terreno de los evangélicos a la Iglesia Católica en Latinoamérica. Será vuelta de pausa aquí en Primera Plana. RFI, la sélection du mois. Jayanai. Sarera et Blanc Manioc. Eirastar. Alligators. RFI. Seguimos aquí en Primera Plana hablando del presente y del futuro del Vaticano a partir de la muerte del Papa Benedicto XVI, de Ratzinger, y de lo que le quede de papado a Francisco. ¿Qué antecedente puede suponer el tema de los dos papas eméritos? Antes de irnos a la pausa estábamos comentando la pérdida de terreno que había sufrido la Iglesia Católica en América Latina. Lamia, ¿cómo ha ido en los últimos años robando ese terreno los evangélicos a la Iglesia Católica en América Latina? ¿Qué factores explican este cambio progresivo? Mira, es un proceso que ha empezado hace como 40 años, digamos en los 80, Sí. a medida que hay una
una urbanización cada vez más importante de América Latina. La gente sale de las zonas rurales donde hay apoyo de la iglesia y también de las familias y llegan a zonas totalmente vacías, donde el Estado es muy poco presente, donde hay mucha violencia, donde hay muchos problemas y donde la iglesia católica, de manera muy sencilla, no está. Entonces, en el inicio no es que la gente no quiere ir a la iglesia católica, sino que la iglesia católica no es presente en estos lugares. Ahí las iglesias, porque no hay una iglesia justamente evangélica, tienen una plasticidad, una capacidad de ir en todas las frentes misionarias, sea la Amazonia, de hecho, o sea, por ejemplo, en Brasil, o sea, en estos suburbios. Y ahí son espacios donde encuentran, de hecho, una ayuda social, amistades, son lugares donde otra vez no hay el Estado. Entonces, si uno necesita que alguien lo ayude con los hijos, la iglesia lo hace. Uno te ayuda con la comida, la iglesia lo hace. Uno canta juntos, porque uno cuando vuelve de todo el día de trabajo no hay nada para hacer ahí, después de 4 horas de transporte, como es el caso en Hablamos para de mucha tejido gente. social, de funciones de tejido social Exactamente. donde no está el Estado o donde no está la Iglesia Católica. Con lo cual, hoy ya la imagen de una América Latina católica es insostenible. En países, bueno, hasta como Brasil, llegamos a 30, probablemente 35-40% de la población, y sin hablar de América Central, donde en muchos casos pasa casi a la mayoría ya. Hecho el diagnóstico, les pregunto, Ivonne, Marilor, ¿y cómo vuelve a recuperar la Iglesia ese tejido social que ha perdido en América Latina? ¿Cómo? Yo creo que hay varias estrategias o actitudes y Francisco, por ser jesuita, tiene esta facultad en tener ambas cosas, es decir, una alianza de estrategia y también de actitud cristiana. Es decir, él lo que quiere, lo que hace, y es muy inteligente también, es proponer fraternidad con los evangélicos. Es algo que siempre está afirmando. También fue muy inteligente organizar las jornadas internacionales mundiales de la juventud en Río, porque justamente esto permitió dar otra imagen de la Iglesia católica más dinámica y más abierta también al diálogo ecuménico con los evangélicos. Ivonne, ¿cómo Bueno, recuperar el terreno? Pues en realidad los católicos se inspiran mucho de los movimientos evangélicos, lo que se llama, digamos, la renovación carismática. Hay muchísimos cursos del Espíritu Santo, porque fueron los hermanos cristianos, por decir así, que redescubrieron que el Espíritu Santo estaba presente y entonces organizan muchísimas actividades y muchísima gente va. O sea, incluso aquí en París hay una iglesia, Notre-Dame des Champs, que reúne miles de personas cada jueves y van, y es una misa católica, pero inspirada con pues rituales, si se puede decir así, o canciones que vienen de los evangélicos o de los pentecostales, porque efectivamente hay varias iglesias. Lamia. Yo pienso que hay un terreno que está totalmente perdido, que ya no se va a recuperar. Irrecuperable. Irrecuperable. Vale. Hay ciudades cerca de Río donde la gente está 70-80% evangélica. Estamos a la segunda, a la tercera generación. Les voy a contar muy rápidamente una anécdota. En Río, justamente, yo estaba trabajando ahí como corresponsal, había la jornada mundial de la juventud y cerraron básicamente Copacabana para que todos estos católicos que venían del mundo pusieran estar así. Ahí fui a preguntar a gente evangélica que trabajaba en Copacabana, que no podía entrar, si estaban molestos con todo eso. Y muchos me dijeron, pero ¿quién es este tipo? O sea, ¿quién es el Papa? Estamos hablando del país más grande católico del mundo y muchos no es que estaban en contra como yo pensaba, sino que ni sabían. Desconocimiento. Totalmente. Entonces llegamos Tremendo. a eso. No es más un tema de enfrentamiento, claro. es de ignorancia total. Ya no hace parte de su vida. Tremendo, ¿eh? ¿Cómo ilustra? A veces una anécdota así ilustra desde luego sin duda un tema. Mucho se ha hablado, volvemos con nuestro corresponsal en Roma, mucho se ha hablado de la relación entre ambos papas. Para muchos la relación se resquebrajó, me va a salir, se rompió hace 2 años, aunque muchos analistas afirman que sintonizaban entre ellos mucho mejor de lo que la prensa ha querido señalar. Federico, ¿cómo ha sido esa convivencia? ¿Podría Francisco seguir los pasos dado el antecedente y retirarse si la salud no le da? Papa Francisco y Papa Benedicto emérito eran el sol y la luna en realidad.
El primero, bien argentino, latinoamericano, un papa de los abrazos, un papa que le gustaba el fútbol, que le gusta el fútbol, que dice siempre lo que piensa. En cambio, el otro era un papa bien alemán, europeo, tocaba el piano, tímido, escribía lo que pensaba. Dos papas opuestos, 9 años de diferencia, pero siempre mantuvieron una relación muy linda entre los dos. Papa Francisco 2 o 3 veces repitió que para él, Papa Benedicto, era como tener un abuelo sabio cerca de su casa, un nonno saggio. Y el mismo Benedicto nunca apoyó, digamos, a la hinchada de los conservadores contra Francisco. ¿Qué pasará con Francisco? Lo sabe solo él. Es la decisión más importante de su vida. Es un papa de personalidad, así que yo creo que él va a decidir lo que quiera decidir. Cualquier cosa que le digan sus amigos, sus colaboradores, va a usar su cabeza como siempre la está usando. Así que no podemos saber lo que va a hacer. Por cierto, que se espera con atención la próxima visita del Papa a Congo y Sudán del Sur con un programa anclado en la paz, lo que recuerda a otros viajes del Papa y declaraciones sobre conflictos abiertos en el mundo. Francisco ha viajado más que otros papas. No sé si podemos decir que esta es una de sus marcas del papado. Marilor, los viajes. Sí, es un papa que desde que llegó dijo en 2013 que había que llevar el mensaje evangélico a las periferias de la iglesia. Y también es un papa que se desplaza mucho. Cuando fue arzobispo de Buenos Aires tomaba el metro y no tenía auto, no tenía guarda especial. También es una persona que le gusta la experiencia empírica. Es un hombre del encuentro. Le gusta arremangarse las mangas e ir a ver al pueblo, a hablar con él. Entonces sí, es un papa que le gusta desplazarse, a pesar de lo que dijo. En cualquier caso, sí que claro, hablamos de viajes, ahora vamos a ver una agenda de viajes en África, se habla de que un posible sucesor podría llegar de Asia o de África, no sé si son también intentos del Vaticano de llegar, de entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan también las claves demográficas del planeta y buscar nuevos graneros de fieles. Yo pienso que ese es también un falso debate, es decir, cuando se juntan para escoger un nuevo papa, piden que el Espíritu Santo los ilumine. La fumata blanca, esa cosa de la que estamos siempre pendientes. ¿No? Y en realidad incluso un papa africano quizás sería más conservador que un papa alemán o argentino, etcétera. Entonces yo pienso que la nacionalidad no tiene... No marca, sí, hay un poco de cliché en eso. No, para mí sí. Lamia, encontramos que además los evangélicos se han convertido, estábamos comentando antes esos factores, en un codiciado público para los candidatos políticos. Ahora ya en América Latina parece que cualquier candidato que se precie una campaña electoral tiene que diseñar su programa atendiendo a ese público y dirigiéndose a ese público. Las campañas de la región ya están pensando en esas coordenadas evangélicas. Sí, bueno, hay países donde es más marcado, en Brasil, de hecho, por como ejemplo. Brasil, y tiene que ver con el sistema político, con partidos muy débiles, con una fragmentación muy grande, eso tiene un peso. Pero de manera muy sencilla, cuando hay 30-40% de la población que es evangélica, eso pesa, son más jóvenes, el papel del pastor en lo que votan aparentemente tiene más peso, porque también van más al templo que los católicos, y los pastores supieron usar todo eso para crear una dinámica política. Incluso la iglesia más grande, que es la Universal, tiene su propio partido, que es el Partido Republicano, bueno, es así, y que tiene una eficiencia muy grande para elegir a la gente. Y lo que pasa es que pasamos de un momento que no era muy marcado izquierda-derecha, de hecho lo votaron a Lula en general las 2 primeras veces hasta Dilma, ahora una agenda que es captada esencialmente por la derecha. Tal vez tiene que ver con varias cosas que podemos hablar, pero también por el hecho que la derecha es más fuerte de manera general, tiene una agenda mucho más fuerte, y no es solo con los evangélicos. El sector ultraconservador libró en los últimos años una batalla sin cuartel contra Francisco, a quien acusaron de hereje y llegaron a pedir su renuncia. Benedicto, sin embargo, funcionaba también como una suerte de escudo. ¿Cómo enfrentará Francisco esta etapa sin su escudo? Marilor, ¿no es un reto para él afrontar esa corriente sin tener a quien le defendía?
Yo creo que va a usar una cualidad, defecto que tiene y que él confiesa, ¿Qué es? es su autoritarismo. Ah, sí. No lo digo yo. Cualidad de efecto. Que incluso su secretario, bueno, su colaborador en Buenos Aires decía que tenía esta aptitud a ser autoritario. Bueno, es que fue provincial jesuita de Argentina. Es decir, que tiene una experiencia de liderar, de cómo liderar también. Y liderar en la tormenta, porque fue provincial durante la dictadura. Así que yo creo que va a ser una estrategia, un arma que va a usar. Por cierto, me quedo ya sin tiempo, pero les quiero preguntar entre los retos futuros que le quedan en lo que le queda al Papa de Francisco. A la hora de buscar nuevos graneros de fieles, iba a decir devotos, bueno, devotos y de fieles, claro, hay que estudiar cuestiones demográficas, pero no sé si también la Iglesia puede dar ciertos avances, por ejemplo, respecto a las mujeres, el sacerdocio de mujeres, que se ha especulado con ese tema muchas veces. Marilor me hace así con la cabeza como diciendo, no, eso no podría ser. A ver, Marilor. Yo creo que en este tema no va a evolucionar, no va a cambiar las cosas. En cambio, sí que se van a integrar mucho más a las mujeres en cargos de alta responsabilidad. Y ya es el caso, hace 10 años, desde que Francisco ha sido elegido papa, que ya este proceso se ve. Hay 30% más de mujeres que ahora tienen altos cargos en la curia. Y otro reto es que le quedan completar las grandes reformas como la puesta en marcha de la nueva Constitución Apostólica, ¿no? Que era una de... ¿En qué consiste esto? No sé si lo podemos explicar brevemente, muy breve, Marilor. Bueno, es una forma de una refundación de la organización de la curia. Los dicasterios, que son los ministerios, se ven como servicios. O sea, se insiste mucho en esta palabra de servicio, porque el Papa Francisco quiere luchar contra el carrerismo. Para ello va a desarrollar más colaboración entre los laicos y también la jerarquía, para que haya más horizontalidad y menos verticalidad. Y una cosa muy importante también es que se crea un dicasterio de la caridad. Nos quedamos ya sin tiempo. Muy interesante. Muchísimas gracias a las tres, Lamia, Ivonne, Marilor, y a nuestro corresponsal en Roma, Federico Gugli. Ha sido muy interesante hablar de este nuevo ciclo que se abre en el Vaticano. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.